programa de hoy, el Vaticano publica una carta de 2024 en la que rechaza de forma rotunda las bendiciones con signos propios de una boda a parejas homosexuales en situación irregular. En Venezuela, el gobierno interino de Delcy Rodríguez se enfrenta a sus primeras protestas masivas en una fecha muy simbólica. Crece la preocupación por la violencia contra cristianos en Israel tras la agresión a una monja francesa en Jerusalén. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impone nuevas sanciones a Cuba para presionar por un cambio de régimen mientras el gobierno cubano protesta y rechaza las medidas. Permanece estacionado en las costas de África un crucero infectado con un brote de virus que ya ha dejado 3 pasajeros muertos y 4 enfermos graves. La Organización Mundial de la Salud evalúa el riesgo de contagio y su posible desembarco en las Islas Canarias, en España. Hola Natalie, comenzando el programa. Así es, Eddie, comenzamos el programa como siempre con los televidentes, ellos viéndonos desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias, soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. En el Día de San Ángel iniciamos las noticias desde el Vaticano con una explicación más amplia sobre la reciente publicación por parte de la Santa Sede de una carta del Dicasterio para la Doctrina de la Fe al Episcopado Alemán con fecha noviembre de 2024. En el documento la Iglesia rechaza de forma rotunda una propuesta de los obispos alemanes para bendecir a las parejas homosexuales y en situación irregular. Estamos en conexión con la periodista de Asiprensa en Roma, Victoria Cardiel, para que nos amplíe más sobre esta información. Victoria, ¿por qué el Vaticano decide publicar ahora esta carta de 2024 a los obispos alemanes? Bueno, tenemos que decir que la carta comenzó a circular ampliamente en redes sociales, en internet, este lunes, ayer a primera hora, generando cierta confusión porque algunos medios o algunas personas lo presentaron como una posición reciente del Vaticano, cuando sabemos que en realidad la misiva, como comentabas, Nati, está fechada en noviembre del 2024. Entonces, ante esta situación, el cardenal Fernández, que es el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, aclara en declaraciones a Prensa la razón, la motivación por la que llevó al Vaticano a hacer pública ahora esa carta. La razón no es otra que las palabras que el Papa León XIV dirigió a los periodistas durante el viaje de regreso de su gira de 11 días por África. En ese avión, una de las periodistas le pregunta al Papa, le preguntó acerca de esta directriz que había dado el cardenal Marx a los sacerdotes de su archidiócesis. El cardenal Marx es el arzobispo de Múnich y había instado a los sacerdotes a bendecir de forma formal, a ritualizar las bendiciones a parejas en situación irregular y a parejas también homosexuales. Entonces, ante esta pregunta, el Papa dice: la Santa Sede no está de acuerdo con la bendición formal de parejas irregulares y parejas homosexuales. Y así se lo hemos hecho saber al episcopado alemán. Entonces, por eso el Vaticano publica esa respuesta. ¿Por qué? Porque muchas personas se preguntaban, pero esa respuesta, ¿dónde está y qué es específicamente lo que dice? Entonces, por eso el Dicasterio para la Doctrina de la Fe la hace pública en este momento. Victoria, ¿y qué dice la carta del 2024 a los obispos alemanes sobre la bendición a las parejas del mismo sexo y en situación irregular? Bueno, pues para responder a esto nos tenemos que remontar atrás en el tiempo, tenemos que ir al año 2023, el año en el que el Vaticano, la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe, publica la declaración Fiducia Supplicans. Esta declaración abre la posibilidad, abre la puerta a bendecir a parejas, a uniones en situación irregular o a parejas del mismo sexo. ¿Qué sucede? Que el texto de 2023 es muy preciso y dice que este tipo de bendiciones no pueden asemejar a un matrimonio, no pueden estar ritualizadas. Y aquí está la clave. ¿Por qué? Porque el Vademecum que había presentado el episcopado alemán hablaba o mencionaba, por ejemplo, el gesto de aclamación, que sabemos que eso forma parte de un ritual del matrimonio. Por eso la Santa Sede ha sido clara y concisa y rotunda y le ha dicho al episcopado alemán que en ningún caso la Iglesia puede conferir la bendición litúrgica a este tipo de uniones que están completamente en contra, que chocan frontalmente con la doctrina de la Iglesia.
En este sentido, podemos hablar de, quizá la gente se esté preguntando, ¿qué casos concretos? Bueno, pues tenemos que ver lo que contestó el Papa León claramente ante los periodistas que le acompañaban en ese vuelo de regreso de África. El Papa León habló de las bendiciones que puede dar un sacerdote al final de una misa cuando están todos juntos en la iglesia, en una parroquia. A ese tipo de bendiciones nos estamos refiriendo. No en ningún caso una bendición específica a una pareja de manera ritualizada o que asemeje a un matrimonio. Eso el Vaticano ha sido clarísimo y ha dicho un no rotundo. ¿Por qué? Porque choca frontalmente, es incompatible con la doctrina de la Iglesia. Muchas gracias por la información, Victoria. Gracias a vosotros. Llamamos la atención a Venezuela, donde el gobierno interino de Delcy Rodríguez afrontó una de sus primeras protestas masivas en una fecha significativa. Sobre esto y más informa nuestro corresponsal Andrés Enríquez. Este 1 de mayo las calles de Caracas fueron tomadas por cientos de personas quienes tenían dos exigencias muy claras: elecciones libres y mejoras en sus beneficios laborales. La situación económica en Venezuela es asfixiante. El ingreso mínimo integral de un trabajador promedio ronda los $240 mensuales luego del aumento anunciado por el gobierno interino el viernes pasado. Según el Banco Central de Venezuela, la inflación en el país durante todo 2025 y hasta febrero de 2026 alcanzó el 617.84%, mientras la canasta básica se ubica en los $645. Por esto y mucho más, los venezolanos decidieron alzar su voz a finales de la semana pasada. Algunos, como el jubilado Félix Olivares, de 69 años, fueron tajantes. Pero nosotros no esperábamos tanto el aumento, no salía este gobierno, que es lo más importante para que se acabe toda esta sinvergüenzura que estamos aquí en Venezuela. Más de los años que tenemos, nosotros hemos pasado miseria, hemos corrido, hemos llorado, nos han buscado de matar, pero esperamos salir de esto. 2 décadas de políticas económicas del chavismo aniquilaron el poder adquisitivo de la mayoría de los venezolanos. Tras la captura de Nicolás Maduro hay señales de apertura económica, pero los expertos aseguran que un verdadero cambio de rumbo pasa necesariamente por la renovación democrática de las autoridades del país. Yo tengo 22 años, he vivido toda mi vida en dictadura, en este régimen, y no estoy dispuesta a perder mi futuro en esto. Sigo luchando, voy a estar aquí aunque la gente diga que no vale la pena, porque Venezuela sí vale la pena. Venezuela es un país rico, Venezuela es un país próspero, que siempre va a valer la pena. La esperanza de esta joven es la de millones de venezolanos que confían en lograr construir un futuro mejor. Esta convicción es recogida también por los obispos venezolanos, quienes en repetidas ocasiones, especialmente en los últimos meses, llaman a los políticos a atender las urgentes necesidades de los ciudadanos. Este sentir fue incluso transmitido al propio Papa León, quien este lunes recibió la directiva de la Conferencia Episcopal Venezolana. Los obispos aseguraron que llevaron al Santo Padre todos los pormenores de la realidad, los desafíos y las alegrías del pueblo venezolano. Además, conversaron sobre la labor que realiza la Iglesia en favor de los más vulnerables e invitaron a todos los fieles a rezar por los frutos de este encuentro. En Caracas, Andrés Enríquez, EWTN Noticias. Y sobre la violencia contra cristianos en Israel a raíz de la agresión que hace unos días perpetró un israelí contra una monja francesa que caminaba por una calle de Jerusalén, continúan las investigaciones y crece la preocupación por la seguridad de los religiosos en Israel. Profundizamos en el tema entrando en conexión con María Lozano, jefa de prensa de la Fundación Vaticana Ayuda a la Iglesia Necesitada. María, bienvenida a EWTN Noticias. ¿Cuál es la última información sobre la salud de la religiosa agredida y del agresor? Sí, muchas gracias por esta posibilidad de hablar sobre la situación de nuestros hermanos en Tierra Santa, específicamente en Jerusalén. No sabemos exactamente muchas noticias sobre la religiosa, porque lo que sí que nos han transmitido es que la congregación de los benedictinos, que es donde creo que ella pertenece a esta congregación, pues quiere reservar bastante todo lo relacionado con el caso de la hermana, pues para no ser parte de una empresa de manipulación que podía haber por tanto la parte palestina como israelí. Así que los datos son muy confidenciales y bueno, pues lo único que sabemos es que, como se dio a conocer, pues tuvo ciertas contusiones en la cabeza
y mucho más no sabemos. ¿Y por qué, María, la policía lo detiene al agresor bajo el cargo de ataque de racismo y no contra la libertad religiosa, que es lo que se ha visto? Sí, esto es una pregunta muy buena que nos tendremos que hacer todos, porque por ahora no hay datos de que esa persona, que el agresor, el brutal agresor, hay que decir, porque fue un brutal ataque, esto creo que hay que tocarlo y nombrarlo por lo que fue. Este agresor, que se ve que tiene 36 años, por lo que sabemos, que ha sido detenido por la policía, como has comentado, no había tenido un contacto anterior con la religiosa, parece ser. Por lo cual, ¿cómo puede ser un ataque racista? ¿De qué estamos hablando? Conocía la nacionalidad de la hermana, la conocía la hermana de antes, lo que sí que se sabe es que iba vestida con un hábito religioso. Entonces yo creo que ahí es la policía, las fuerzas de seguridad y las fuerzas de israelíes las que nos tienen que explicar por qué eso sería un ataque racista. Habiendo dicho esto, creo que también es importante mencionar que hay ataques de libertad religiosa contra la libertad religiosa o hay persecución religiosa basada justo en ataques etno-religiosos. O sea que una cosa no quita tampoco a la otra. En nuestro informe de libertad religiosa, que publicamos cada 2 años, una de las motivaciones por las cuales hay ataques a la libertad religiosa de las personas es justo el motivo etno-religioso, que se da en países también, por ejemplo, como en India, que el no pertenecer o sea, que se identifica un grupo religioso con la nacionalidad del país. Entonces, yo no sé hasta qué punto se puede diferenciar, a lo mejor hay un ataque racista. Y según su último informe, ¿podemos hablar de un incremento en los ataques contra la libertad religiosa? Sí, definitivamente todas las fuentes que hemos contactado últimamente en Israel, en Palestina, hablan de un incremento de ataques contra la institución, en este caso cristiana, no sé si hay otros. Ya el año pasado tuvimos un incremento tremendo en el 2025 y ahí sí que puedo citar números, perdón. Ahí puedo citar números del Rosin Center, que de hecho es un centro judío, no está relacionado con los cristianos, y ellos hablan de un total de 61 ataques físicos, 28 casos de acoso verbal y 52 casos de profanación a edificios religiosos. Esto fue el año 2025. En lo que llevamos de 2026, lo que vemos que es tremendamente impresionante es que estos ataques muchas veces se dan a la luz del día, incluso son grabados. Estamos hablando ya de un nivel de violencia y de no solo discriminación, no solo quizá profanación a edificios, sino un ataque también físico a personas que realmente nos ha alarmado muchísimo. Y yo creo que allí hay que hacer algo. ¿Qué puede hacer ACN ante estos hechos? Pues yo creo que hay dos cosas, ¿no? Una, reforzar el empeño de que la Iglesia Universal tiene su cuna, su origen y todo en Tierra Santa. La segunda cosa, pienso que hay que levantar la voz también a un nivel de político. Entonces, desde ACN, nosotros ya desde principios de año tenemos una petición para que mucha gente pueda firmar a favor del artículo 18, que es el artículo de los derechos humanos que defiende la libertad religiosa individual y la libertad religiosa para practicar en público e individualmente. Y nosotros pedimos a todos los que quieran que firmen esta petición. Pueden ir a nuestras páginas web, en las páginas de nuestras oficinas nacionales, que hay 24 en todo el mundo. Y tercero, por supuesto, creo que es bueno apoyar. No se puede viajar ahora a Tierra Santa, lo cual es la manera que ellos tienen para vivir, para sobrevivir, para muchos, para mantenerse sus familias. Así que yo creo que es importante también que hagan donaciones por medio de la fundación nuestra, pero también hay otras muchas donaciones que se pueden hacer por otros caminos, Cáritas y otros, para que los cristianos de Tierra Santa puedan quedarse allí y puedan vivir en una situación, dijéramos, que no sea infrahumana. Así es, alzar la voz, acción y oración por nuestros hermanos, los cristianos perseguidos. María Lozano, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a todos y ahí estamos unidos por todos nuestros hermanos. Y en Cuba, el gobierno comunista reaccionó a las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos, presionando a cambios en la isla. Los detalles en este informe. Cientos de cubanos salieron a las calles de La Habana el 1 de mayo para celebrar el Día del Trabajador y protestar contra el bloqueo de Estados Unidos frente a la embajada americana. En la manifestación participó Raúl Castro, hoy de 94 años de edad, junto al presidente Díaz-Canel.
apoyar la revolución, que es un momento más para apoyar la revolución, para seguir avanzando, demostrar al enemigo, estamos preparados para lo que sea. Ese mismo día, el presidente Donald Trump bromeó diciendo que la Armada de Estados Unidos se enfrentaría a Cuba de camino a casa desde Irán. Acabaremos primero con uno. Me gusta terminar lo que empiezo. A la vuelta de Irán tendremos uno de nuestros grandes, quizá el portaaviones USS Abraham Lincoln, el más grande del mundo. Lo haremos entrar. Se detendrá a unos 100 metros de la costa y dirán, muchas gracias, nos rendimos. Asimismo, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que Trump firmó una orden ejecutiva con nuevas sanciones para Cuba. La orden impone nuevas sanciones a entidades, personas o afiliados que apoyen el aparato de seguridad del régimen cubano. La medida congelaría los activos de las personas que operan en la isla en sectores clave como energía, minería, defensa o seguridad, así como en el sector tecnológico. También se extiende a los bancos de terceros países que podrían perder sus cuentas en los Estados Unidos. El texto enfatiza que Cuba tiene vínculos con estados patrocinadores del terrorismo, como Irán, y refugia a grupos terroristas transnacionales, entre ellos Hezbollah. Al día siguiente, sábado 2 de mayo, el presidente Díaz-Canel rechazó las sanciones. Desde la óptica de las relaciones internacionales, esta orden ejecutiva es un caso de injerencia directa y unilateralmente por parte de Estados Unidos. Es un acto de intromisión inaceptable en los asuntos internos de otra nación. Medios locales indicaron que el gobierno recogió más de 6 millones de firmas en la campaña Mi Firma para la Patria, contra cualquier intento de invasión, guerra y sanciones estadounidenses. Mientras tanto, el cubano de a pie padece por la escasez y los pobladores se quejan de que la subvención de productos del gobierno no es suficiente. Por otro lado, un crucero con casi 150 pasajeros a bordo permanece estacionado frente a las costas de Cabo Verde, en África, luego de que 3 pasajeros fallecieron y otros están gravemente enfermos por un presunto brote de hantavirus, una enfermedad rara que generalmente se transmite por contacto con roedores infectados o sus fluidos corporales, según la Organización Mundial de la Salud. El organismo detalló que el número de víctimas ascendió a 7 personas. Los fallecidos son un holandés con su esposa y un alemán, cuyos cuerpos permanecen a bordo del buque. El barco holandés MV Hondius realiza desde el 1 de abril un crucero de varias semanas desde Argentina hacia la Antártida e islas del Atlántico Sur. Se evalúa la posibilidad de que el crucero desembarque en Las Palmas de Gran Canaria o en Tenerife, en España, para continuar allí con los exámenes médicos. Sobre la guerra en Medio Oriente, la televisión pública iraní informó que este país tiene el control sobre el estrecho de Hormuz. Yadollah Javani, diputado político de la Guardia Revolucionaria de Irán, dijo que los barcos que deseen pasar deben obtener permiso de las Fuerzas Armadas iraníes para garantizar su seguridad. Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos indicó que Irán atacó barcos civiles con protección estadounidense y por ello hundieron 6 pequeños barcos relacionados con el ataque. Asimismo, precisó que 2 buques comerciales estadounidenses transitaron con éxito por el estrecho, mientras que los Emiratos Árabes Unidos, aliados de Estados Unidos, reportó que fue atacado por Irán en los últimos días. Este martes, el secretario de Defensa Pete Hegseth confirmó que el alto al fuego con Irán sigue vigente a pesar de los ataques iraníes y el bloqueo en curso de los Estados Unidos. Hacemos una pausa y al volver, terroristas del autodenominado Estado Islámico destruyen una histórica iglesia en Mozambique y los misioneros a cargo se salvan al no encontrarse en el lugar durante el ataque. Además, camino a su centenario en 2028, el Opus Dei prepara un rediseño completo de su sitio web en internet tras recibir 16.000 respuestas a una encuesta sobre cómo mejorarla. Entrevistamos a su editor para que nos cuente los cambios que se vienen. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y en Mozambique, un atentado terrorista destruyó la histórica parroquia de San Luis Griñón de Montfort, reporta Así Prensa. El templo quedó calcinado durante un ataque perpetrado por insurgentes el jueves 30 de abril. Los misioneros cameruneses que prestan servicio en la parroquia no se encontraban presentes en el momento del ataque y están a salvo. El obispo de Pemba, Monseñor Antonio Ferreira, señaló que la comunidad local sigue en shock tras el ataque. El prelado hizo un llamado a la solidaridad internacional con las víctimas de la violencia en la región, donde la insurgencia islamista persiste desde hace casi 9 años. Este ataque es el último de una serie de asaltos atribuidos a militantes vinculados al Estado Islámico.
Por otro lado, la Corte Suprema de Estados Unidos suspendió temporalmente la orden de un tribunal inferior que exigía la entrega en persona del fármaco abortivo mifepristona. El tribunal restableció que las píldoras abortivas pueden entregarse por correo. La medida rige hasta el 11 de mayo. Por su lado, la Asociación Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos Provida expresó en un comunicado preocupaciones por la seguridad de las mujeres y de los no nacidos, denunciando que los fabricantes de abortivos intervinieron para salvar su rentabilidad. Reporta Así Prensa. El Opus Dei, inspiración de San José María Escrivá de Balaguer, se prepara para su centenario en el 2028. ¿Cómo se está preparando la organización? Específicamente, ¿cómo se está preparando la web del Opus Dei? Para responder a esa pregunta estamos con Santiago Salcedo. Él es editor de la web del Opus Dei y nos habla desde Roma. Santiago, bienvenido al programa. Muchas gracias, Eddie, por la invitación. Un gusto tenerte con nosotros. Santiago, ¿cuál es la finalidad del sitio web del Opus Dei? La página del Opus Dei, podríamos resumir, tiene tres finalidades. Por una parte, informar de la actividad del prelado y del Opus Dei. Por otra parte, ofrecer recursos para rezar, recursos para la formación doctrinal, para conocer la espiritualidad del Opus Dei. Y en tercer lugar, inspirar a través de historias cotidianas de gente que vive su fe en el trabajo, con los amigos, con la familia. La web es, en palabras de San José María, una gran catequesis abierta a todo el mundo y a su vez un espacio de familia para esas personas que ya hacen parte de la obra y para aquellas que se acercan por primera vez. Entonces, ¿dirías tú que es útil también para personas que aún no conocen el Opus Dei, tal vez? Ciertamente, yo diría que la web también es para personas que no conocen el Opus Dei. La mitad de los usuarios consultan contenidos que son de interés para cualquier persona de fe. Explicación de los mandamientos, los sacramentos, comentarios al Evangelio. Y a su vez, en los últimos años hemos hecho un gran esfuerzo por explicar de modo sencillo y cercano la espiritualidad que San José María inspiró en el Opus Dei para hacernos conocer mejor y para que la gente nos comprenda mejor. Una de las cosas que cada semana tenemos que atender son las peticiones que nos llegan a través del formulario. Y hace unos años nos escribió una persona de un país de Medio Oriente. Era un cristiano joven que se había bautizado hacía un año y nos escribía entusiasmado porque había conocido el Opus Dei y San José María a través de la página. Y nos decía, veo que el Opus Dei no está en mi país, pero de todas formas estoy haciendo esfuerzos por darlo a conocer entre mis amigos. Y esto, bueno, pues de vez en cuando nos llegan historias de este estilo y también otro tipo de peticiones. Excelente. ¿En qué consiste la renovación del sitio web en ocasión del centenario del Opus Dei? Este año, en 2026, la web cumple 30 años, es decir que su primera versión fue en 1996. En esa época creo que quienes la diseñaron no pensaron que fuera a llegar a lo que hoy es. Sin duda, el 95, a final de año, el Vaticano, cuando publicó su página web, fue como un impulso, un ejemplo que decía a muchas instituciones que también teníamos que estar allí en ese espacio digital. Este año, ¿no?, luego de varias remodelaciones que ha tenido la web, que es como una casa, ¿no? Cambias muebles, pintas, cambias las luces. También en la web queremos renovar algunas cosas, pensando en que siga siendo ese instrumento de evangelización al servicio de la Iglesia y al servicio del Opus Dei. Como decía antes, que continúe siendo una gran catequesis y ese espacio de familia. Una de las cosas que hemos hecho ha sido una encuesta a los usuarios durante el mes de abril de este año, en el que hemos pedido la opinión a todas las personas que consultan de ordinario la web. Y ha sido, la verdad, muy gratificante y debo decir que debo agradecer a todas las personas que la han respondido, porque son casi 16.000 personas quienes en más de 14 idiomas han dado sus opiniones. Y ahora, bueno, tenemos un trabajo por delante inmenso. ¿En cuántos idiomas está disponible la web? La página web está disponible en 35 idiomas. Está en turco, en griego, en los idiomas más amplios, español, inglés. Actualmente también estamos preparando la versión en serbio. ¿Qué recomendarías a una persona que visita por primera vez la web del Opus Dei? Le diría que no tenga prisa. Hay mucho material para rezar, para conocer a San José María, para conocer historias de gente que está en proceso de canonización. Yo le diría que comience con un tema, con una persona y empiece a explorar un poco la web, un poco cada día. Pues excelente, Santiago Salcedo, editor de la web del Opus Dei. Gracias por habernos ayudado a entender justamente este proceso de renovación de la web en la ocasión del centenario de la obra. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ustedes.
Al cierre de nuestra edición, el Papa León XIV ofreció declaraciones desde Castel Gandolfo sobre los temas que están haciendo noticia. Escuchemos. El Papa tuvo un breve encuentro con la prensa al salir de Villa Barberini, donde nos encontramos, es en Castel Gandolfo, donde el Papa suele venir a principios de cada semana para descansar, alternar un poco de trabajo con descanso antes de retomar su agenda cada miércoles con esa catequesis pública semanal que tiene. Pudimos hacerle una pequeña pregunta sobre la enseñanza moral de la Iglesia con respecto a la defensa en caso de agresión. ¿Qué es lo que dice la Iglesia? Esta fue la respuesta que nos dio el Papa, la respuesta sobre qué es lo que enseña la Iglesia habitualmente y cómo aplicarlo al contexto actual. Vamos a escucharlo. La Iglesia siempre ha permitido tradicionalmente la legítima defensa. Por eso, hablar hoy de la guerra justa es un problema muy complejo. Hay que analizarlo desde muchos puntos de vista, pero desde la entrada en la era nuclear, todo el concepto de la guerra debe reevaluarse en términos actuales. Y siempre he creído que es mucho mejor entablar un diálogo que buscar armas y apoyar a la industria armamentística, que gana miles de millones de dólares cada año, en lugar de sentarnos a la mesa para resolver nuestros problemas y utilizar el dinero para resolver cuestiones humanitarias, el hambre en el mundo, etc. Muchas gracias. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Ya saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.